Muy bien, gracias. Está Eugenio, por favor. Sí, gracias. Buenos días, pues antes que nada, felicidades por el texto, Claudia. Y aclaro que mi pregunta a lo mejor es de ignorancia. Les recuerdo que yo soy arquitecto de formación. Sin embargo, cuando leemos este tipo de textos, a mí me llama la atención algo. Se me hace muy interesante el listado de personajes que participaron en estas reuniones. Pero también no sé si es factible complementar el artículo o tal vez en otro texto de identificar quiénes eran estas personas, a qué se dedicaban, dónde tenían su residencia, porque siempre da la impresión de que la historia se escribe desde el centro y no queda muy claro cómo se difundieron estas ideas, sobre todo porque, por ejemplo, en Michoacán, aunque no soy conocedor del tema, pero sí hay personajes como el doctor Miguel Silva o como Pascual Ortiz Rubio, que en esta época ya estaban participando en política. Y también por el hecho, me llama mucho la atención de identificar inclusive personajes que yo nunca pensaría que anduvieron en la política, como Joaquín Clausel, que un distinguido y poco valorado pintor de la época. Y creo que sería muy interesante complementar al menos alguna nota de dónde eran estos personajes, qué hacían, porque luego esas relaciones nos pueden dar muchas luces para entender cómo se fueron difundiendo estas ideas. Hasta ahí mi comentario. Muchas gracias. Gracias, Eugenio. No sé si alguien más tiene preguntas. Adriana, Eliana, Carmen Alicia, Katy, que está también ahí muy calladita, ¿Me ¿no? animo? Sí, ándele pues. Bueno, Adriana. muchas gracias, un saludo a todos. Y bueno, acá en la Michoacana estamos de vacaciones, pero míranos bien cumplidos, ¿eh? Aquí. Así que muchas gracias también a Rosario, porque es la que ha estado recordando, y Kate también, que me ha pasado el link, porque yo me quedé con que teníamos problemas de conexión. Pero bueno, mi comentario es muy breve. Yo creo que Eugenio, lejos de comentar algo que justifique desde la arquitectura, nos pones la I en algo que siempre los historiadores pensamos que, como ya conocemos, ya no queremos hacer caso a, a dar estas señales de quiénes son los individuos, quiénes son los actores sociales. Y yo creo que esto que él nos pone de relieve es algo que tenemos que retomar, porque ciertamente soltamos una hila de nombres, pero bueno, ¿y quiénes son? ¿O qué hacían? ¿O qué fortaleza o incidencia pudieran tener? Yo por ahí te ponía el caso a propósito de Calero, que su nieta hizo una tesis, porque Calero sabemos que también se va a los Estados Unidos, ¿no? Entonces son esos otros vínculos y estas otras cuestiones que se salen, y desde fuera cómo es que se articula el partido, ¿no? Eh, Luisa Calero, su nieta, presentó esta tesis, y bueno, está en la Ibero, por si por ahí la pudieras contactar. Nada más era lo único que quería comentar. Y gracias, buenas tardes. Gracias, Adriana. ¿Alguien más? Carmen Alicia, que la veo muy bien posicionada ahí. A ver, ¿no? ¿Nada? ¿O María? No, no, no. No, la verdad, no, digo nada más felicitarlo y todo, me parece un texto muy interesante, pero me reservo para después. Ok, bueno, María, no sé si... Así María y luego Eliana. Sí, hola, buenas tardes a todos. Pues muchas gracias a Claudia, que fue la que me invitó. Es un texto muy interesante, un texto que da para, como tiene tanta información, ¿no? Que justamente da para entrelazarla con otros temas, y que justamente creo que las propuestas que se crean aquí van a ser detonadas años después, ¿no? Que creo que sería como bien interesante no verlo como algo fundacional ni nada, pero sí bien interesante cómo
está proponiendo ya cosas que años posteriores se van a retomar. Y una cosa muy concreta, que bueno, solo son dos que quiero señalarte, es justamente ya lo había dicho la doctora Elsa, la regulación del trabajo, ¿no? O sea, creo que ese punto es bien interesante porque pocos años más tarde se va a crear el Departamento del Trabajo y justamente va a tener como más impulso de estas ideas. Y ya yo he encontrado algunos datos de empresarios que comienzan justamente a hacer estas iniciativas de promover centros educativos dentro de las instalaciones ya de las fábricas o dentro de las empresas. Y bueno, esa parte quería comentar. Y lo de la Secretaría de Agricultura, no sé, creo que valdría la pena justamente en esta cuestión de ver las redes y estos vínculos sociales con personas que hay, con qué tan cercana era la relación que tenía con Olegario Molina, porque están proponiendo ya para ese momento la Secretaría, ¿no? Una Secretaría de Agricultura. Ya no basta con el Ministerio de Fomento, ¿no? Sino que ya están proponiendo una Secretaría de Agricultura que hasta 1917 se va a crear, ¿no? Pero, o sea, como esos detallitos y todo lo que propone, también Olegario Molina va a impulsar la formación, particularmente de estos estaciones experimentales que tenían también dentro educación primaria, secundaria, ¿no? O sea, estos establecimientos. Y creo que indagar por ahí también como un poco la cercanía que pudo tener o estas ideas con Olegario Molina, creo que también podría abonar muchísimo, ¿no? Porque son como estos dos campos, como la regulación del trabajo y como lo que está impulsando ya para la educación. Y hasta ahí me quedo, creo que es un texto que es muy interesante y que puedes explotarlo muchísimo más. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, María. Ileana. Sí, hola, buenas tardes. Ya. Muchas gracias, Claudia, por tu texto. Mira, yo tengo algunas cosas de forma y otras ya como de fondo. Primero la de forma, la introducción me parece que es muy larga. Creo que desde el principio tendrías que enunciar cuál es el objetivo del trabajo, que está creo que ya hasta la página 6. Digamos que esa discusión ya la podrías ir pasando un poco más ya a la hora que empiezas a discutir con la historiografía, ¿no? Pero en principio decir cuál es el objetivo del texto. Después hay un errorcillo ahí que es mínimo, tampoco es gran cosa, es de dedazo, ¿no? La discusión de la vicepresidencia empezó en 1903, en efecto. De hecho, un poquito antes, pero bueno, digamos que ya más evidentemente en 1903. Y se establece en 1904, ya como tal. En una parte dices que se establece como muy enfáticamente en 1903 y después dices que en 1904. Entonces ahí nada más unificar la fecha, ¿no? O más bien a qué proceso te estás refiriendo. Después la otra, y justo con lo que menciona ahorita María, no, la otra de forma también es discutir, más allá de enunciar el programa del partido, más bien discutir de dónde vienen esas ideas, ¿no? Y particularmente de quiénes, sobre todo porque, ay, perdón, tenemos una visitante ahí, sobre todo de quién vienen. Es decir, por ejemplo, esta parte de todas las partes a mí me parece, no estoy tan segura, por supuesto, eso ya nos lo dirás tú, pero la parte que tiene que ver con la hacienda pública y con el cumplimiento de las leyes de reforma y sobre todo con la libertad a los municipios, o más bien no libertad, sino un poco más de autonomía de gestión, fueron ideas que Toribio Esquivel hizo suyas desde hace ya bastante tiempo. Y en 1908 está al mismo tiempo discutiendo con Casasus sobre que la política económica del porfiriato, particularmente en la banca de los ferrocarriles, había sido pues bastante interventora y no había sido lo liberal que tendría que haber sido. Entonces, me parece que te podría ayudar mucho las lecturas justo del pensamiento de Toribio Esquivel, un poco para ver de dónde vienen estas ideas que el Partido Demócrata, pues sí, demócrata, no me estoy confundiendo,
así, democrático, perdón, no, perdón, es que estamos en la discusión de que sí, los demócratas y los republicanos y no sé qué. Pero en ese sentido, me parece que, digamos un poco para darle protagonismo y para hacer como más enfático de dónde vienen estas ideas de quiénes las están enunciando, y que el Partido Democrático y sus reuniones son pues son un ámbito en el que se pueden desplegar y en una de esas se pueden echar a andar y llevar a cabo en un momento tan importante como ya la penúltima reelección de Díaz. Entonces, esto, y la otra cosa que también creo importante es que ay, se me olvidó. Según yo era importante, ya se me olvidó. Bueno, pero eso, en general, o sea, la cosa más como, más allá de enunciar cuáles son estos puntos del Partido Democrático, del programa, discutirlos y analizarlos, ¿no? Y la otra que decía María hace un momento es la cuestión de la educación o sea, centrarte, si lo que quieres es centrarte nada más en la cuestión de la ciudadanía y de la educación de estos principios políticos en la población y particularmente en los obreros, en los trabajadores, etcétera. Esto creo que sí tendrás que irte un poquito más atrás en dos cosas. Una, me parece que esta cuestión de la organización de partidos y la idea no solo del partido único, sino la idea de que ya se necesitan mecanismos para poder pensar en la sustitución de días, o al menos en un mecanismo de elección un poquito más, pues menos obvio, ¿no? Menos personalista, menos individualista, menos, pues sí, menos obvio. Es la creación en 1891 de la Unión Liberal, donde varios de estos, de hecho Baranda, también participa. Entonces, desde ahí lo puedes ir rastreando. La idea de aquí, del partido de la Unión Liberal, es empezar a pensar en un partido único que haga estos mecanismos pues más o menos democráticos, ¿no? Les digo, para que no sea tan obvio, al menos como para hacer medio, como que sí se hace la simulación de las elecciones y todo eso, que en efecto se hacía, pues, ¿no? Pero pues ya al final ya todo el mundo sabía quién iba a ganar. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, la cuestión de la educación y como de estos nuevos valores en la clase trabajadora, tiene que ver también con la encíclica siempre se me olvida el número, no sé si es León XII o León XIII, ahí ya me dirán ustedes porque siempre se me olvida el número del Papa, pero en esta lo que hace es discutir justamente la importancia de tener pues mejores condiciones laborales, y no solo eso, sino también de la educación técnica, primero, entre los obreros, con la creación de las sociedades mutualistas, que muchas de estas sociedades mutualistas lo que hicieron fue establecer escuelas nocturnas. Me acuerdo particularmente de esta escuela de Ciudad Victoria, que hizo, hay un libro sobre eso, que hizo esta escuela nocturna justo primero con esta idea de la educación técnica, pero también con ideas de ciudadanía, es decir, de la necesidad de participar en la toma de decisiones del régimen que los está gobernando. Y esto, digamos, como un poco como preparatorio para después lo que vamos a ver en la revolución. Y, y desde 1908, a mí 1908 me parece un año súper importante, porque te digo, no solamente están discutiendo estas injerencias del Estado liberal en ámbitos en donde se supone que no debería de intervenir tanto o de regularlo tanto, sino también que se está pensando en esta necesidad de llevar a cabo pues ahora sí ya de estar haciendo una vida política importante, tanto que el mismo Díaz pues ya lo había presentido, pues tonto no era, pues, ¿no? Por sus tantos años en el poder. Y además, y esta es una cosa que igual te sirve, que espero que sí, porque además está en línea, o en cualquier biblioteca. Las memorias de Limantur son
bien interesantes porque, digo, claro, llevo agua a mi molino, ¿no? Pero son bien interesantes porque en algún momento dice, nadie nos avisó a los científicos, que según él no era científico, nomás le daba uno que otro consejito a sus cuates, ¿no? Así lo dice literal, pero bueno, ya sabemos que no era así. Dice que en realidad nadie les avisó de esta entrevista a Díaz Krillman y que el presidente había sido tremendamente, pues, no incoherente, pero digamos como que había expresado ideas que nunca se las había expresado a nadie más y que pues sí los agarró un poco de sorpresa, ¿no? Y la idea que tiene, que tiene Limantur es que básicamente Díaz lo que se quiere hacer, lo que quería hacer con esta enunciación de ideas de que México ya estaba listo para la democracia y para la formación de partidos políticos, etcétera, era que Díaz se quería hacer como el árbitro de esa oposición, para al final, de alguna manera medio retorcida, llevar a cabo él la elección de su sucesor, ¿no? Entonces, esta cosa me parece que sí tendrías que al menos mencionarla, porque no solo no se dice mucho, sino que también habla mucho en este momento ya de la división que existe entre los científicos y Díaz, porque te acordarás que en 1910, 11, no me acuerdo, no, en 10 u 11, ay, no sé qué fecha, pero bueno, por ahí, todos deciden renunciar. Y Díaz le pide o sea, Díaz dice, bueno, ok, porque uno de los programas de Limantur era, a ver, si usted quiere seguir en el poder, bueno, ok, está bien, ya, pero sí necesita renovar al menos a todo su gabinete. Y entonces, y ese es el plan que menciona Limantur ahí en sus memorias. Entonces, un poco pareciera que lo habría obligado, pero más bien ya sabemos que pues todavía hasta medio que escuchaba uno que otro consejo, porque en el momento ya estaba, como te digo, bastante tensa la relación. Y a los que no les acepta la renuncia es a Limantur y a otro que no me acuerdo. Ya ustedes me dirán, pero no me acuerdo cuál es el otro que no le acepta la renuncia. Entonces Limantur dice, bueno, está bien, me quedo un añito más y después ya renuncio. Y hasta 1911 dice, bueno, pues que les vaya bien, adiós, ¿no? Pero pensando que había dejado, digamos, como las principales bases para poder echar a andar estos nuevos mecanismos de políticos de representación política, no necesariamente pensando en que iba a ser una cuestión democrática en toda la población, o sea, un voto universal, ¿no? Pero sí al menos tratando de escuchar pues todas estas ideas que los distintos partidos, no solo el democrático, sino Regeneración y todos los demás, habían expresado ya en sus folletos, en sus libros, etcétera, en los periódicos, en todas sus publicaciones. Entonces, pues, pero muchas gracias, me pareció muy interesante porque digamos que también es como otra forma de ver esta oposición que se está preparando, pero es que sí, ahí sabes qué es lo que yo pensé. Esta, sí, oposición que se está preparando, pero incluso dentro de los propios límites de lo aceptable en ese momento, ¿no? Entonces, tal vez medio metiendo ahí caña en algunas cosas, ¿no? Que aparentemente podrían resultar medio, revolucionarias y modernizadoras en términos políticos para la época, pero no tanto, porque como ya están estas ideas de participación, de educación ciudadana dentro de la clase obrera, de mecanismos de reelección o de sustitución del poder del Ejecutivo, etcétera, ¿no? Entonces, pero muchas gracias, me pareció muy, muy interesante y creo que tienes mucha tela de dónde cortar. Muchas gracias. Gracias a ti, Ileana. ¿Alguien más que quisiera decir algo, Katy? A ver. Sí, Laura, gracias. Bueno, saludos a todos desde Washington, que yo sí ando de vacaciones. Ahorita me voy a ir corriendo al museo en cuanto terminemos. Claudia, muchas gracias por el texto. Yo, pues, no solo soy arquitecta, sino que no trabajo ese periodo. Entonces, todo lo que ustedes aportan se me hace, pues, muy, muy interesante, pero no me siento muy capaz de hacer como mucha crítica. Yo también tomé nota de
tres cosas. Una que yo creo que igual que Elsa, que trabajo más el periodo de la posrevolución, siempre vemos esas continuidades, ¿no? Con respecto al pasado, y también me llamó la atención este tema de que ya se estuviera pensando en que la educación fuera, pues, que estuviera en la Constitución, ¿no? Como un derecho. Un poco recalcando también lo que dijo Eugenio, entre la página 6 y 7, bueno, mencionas que la prensa hizo visibles las líneas de opinión, de manera que era difícil que pasaran desapercibidos entre la opinión pública, especialmente entre los letrados de la ciudad. Y eso, pues yo lo subrayé porque pues nos quedamos con la duda que si pasaba desapercibido entre los letrados de la ciudad o en qué medida, pues nosotros que no estamos en Ciudad de México, siempre esas cosas como que decimos, bueno, y lo demás del país, qué tanto era difícil que pasara de ser percibido. Me imagino que entre los letrados pues, del país, o sea, porque aunque no estuvieran en la ciudad, entonces no sé si eso fue un errorcito o si sí debe de ser así, que entre los letrados de la ciudad. Y por último, se me hizo súper interesante que cuando ya dan los requisitos, resulta que si no hablas castellano, pero sí tienes tierras, puedes votar. Bueno, o sea, entonces dije, bueno, ¿por qué suple el tener tierras si es un reconocimiento de las jerarquías indígenas, que como de reconocer que, bueno, a lo mejor un cacique tiene tierras y aunque no hable castellano, tiene como que cierto nivel que debería de poder votar? ¿O cómo explicarías eso? Que el tener tierras sustituye hablar castellano. Muchas gracias. No, muchísimas gracias, Catherine. Yo creo que justo quisiera ligar con una cosa que me ha parecido muy interesante de estas intervenciones. Tanto Eugenio como Catherine dicen, nosotros nos dedicamos a la arquitectura y entonces no estamos haciendo buenos comentarios o tenemos muchas dudas. Pero justo creo que cuando uno ve desde afuera ciertos procesos con los que no está familiarizado, detecta las cosas que de verdad se nos van, como dijo Adriana, que deben estar siempre en un texto. Y bueno, pues sí, las preguntas que vienen de la inocencia, de la ignorancia, en fin, creo que son preguntas muy importantes porque justo atacan o señalan dónde está el hueco y dónde está la omisión, ¿no? Entonces, yo nada más querría como retomar algunas cosas así muy generales de lo que se ha dicho aquí en relación con el trabajo de Claudia. Claudia sabe, para los que no lo saben, pero bueno, Claudia sabe desde hace muchísimo tiempo que este trabajo que ella hizo para la maestría e incluso el que hizo para la licenciatura, me parecen trabajos que han sido pioneros, que han sido muy importantes y que han sido como muy llenos de cosas y muy poco explotados por ella misma, ¿no? Entonces me encanta la idea de que ahora se haya decidido a trabajar con este material. Y sí siento que, bueno, tuvo una función para hacer una tesis y ahora tendría ella que encontrar cuál es la importancia que le puede dar a su texto en el contexto actual, sobre todo, que me parece que viene muy a cuento. Y la otra es, ¿para qué lo está haciendo? ¿No? Es decir, es un artículo, es un capítulo para el proyecto que tenemos acá, es un texto que sale de aquí, pero puede aspirar digamos que está dirigido a otros soportes, ¿no? Esto porque justamente creo que tiene muchísimas cosas. Yo estaría muy de acuerdo con Rosario en la que ella rescató, que creo que para términos del seminario, sí está muy padre, pues recuperar, y también con lo que decía Eugenio, ¿no? Recuperar a estos individuos que están formando parte de esto
es como esos porfiristas notables, ¿no? Porque los porfiristas notables no son solamente estos famosos que pudieron estar en primera o en segunda fila, sino todo este conjunto de individuos que se suman y proponen cosas y piensan más allá de su momento y bueno, pues que luego se retoman muchas de sus ideas, que en ese momento pues no había las condiciones, etcétera, pero creo que esta posibilidad de rescatar a un grupo que se cuestiona cosas y además un poco, pues sí, en estos términos de la reflexión, ¿no? Porque es interesante saber quiénes fueron, cuántas sesiones tuvieron, en fin, todo esto. Pero creo que esto es el contexto para analizar qué es lo que hicieron con esas ideas y con esas propuestas. Esta reflexión sobre sus reflexiones, creo que es lo que estaría muy, muy, muy padre, ¿no? Con el trabajo de Claudia. Entonces, bueno, pues las preguntas son esas, básicamente. ¿Para qué lo está pensando? Y en función de eso, pues sí, tendría que tener una estructura apropiada para llevar a cabo esa narración, ¿no? Y la otra cosa es que por lo pronto a mí esta idea de los individuos, no solitos, sino el conjunto de individuos, sería como muy padre y muy diferente a lo que hemos estado haciendo, porque es cierto que ella ha trabajado a Calero. Ella misma hablaba ahora de la importancia que pudo haber tenido Benito Juárez o de todos los otros participantes, pero lo que está, digamos, poco explotado es cómo estos individuos se juntaron con estas trayectorias, con distintas posiciones, etcétera. Y bueno, donde ya también los abogados, que ahora son uno de los intereses de Claudia, porque digo, los menciono a ellos en particular porque seguramente tiene más información o le puede sacar más provecho, pero es el grupo, ¿no? Y habría que como que ponerlos en su lugar. A mí la verdad me parece un semillero de cosas, así que creo que tendría ella que escoger muy bien a qué le va a dedicar, porque si se fijan, cada uno de nosotros como que, no es que deberías esto, no es que aquí está muy padre para esto. Entonces, bueno, ¿cuál es realmente el objetivo de Claudia y el interés? Y en función de eso, pues sí, estructurar su trabajo, que creo que tiene muchísimo material y bueno, ya ella tiene muchas cosas ahí avanzadas, ¿no? Nada más. Entonces, pues Claudia, creo que te corresponde ahora a ti.